Esta noche quiero hablarte de algo que yo le llamo un bonus, es como el sello de lo que hemos estado aprendiendo y es tendrán influencia y honor. Le he llamado así a esta última parte de nuestra enseñanza para recordarte el plan de Dios con nosotros, con los seres humanos, el plan de Dios contigo y conmigo. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el inicio de la historia del ser humano, de acuerdo con la escritura? Esta noche vamos a permitirle al Espíritu de Dios regresarnos a ese inicio, donde tú y yo fuimos pensados por Dios y donde se ordenó que estuviéramos en esta tierra. Tendrán influencia y honor. Es el plan de Dios y es la promesa del Señor para nosotros en esta noche. Les decía que esta mañana estaba leyendo este salmo y el Señor hablaba en el Salmo 102, o el salmista, el que está escribiendo el salmo, nos habla de una promesa que hay en el corazón de Dios para los que temen al Señor, como todos los que están en esta reunión. Y dice que ellos, los que temen al Señor, son felices. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Eso está muy bien. Pero qué bonito lo que dice en el 9, esto me llamó la atención. Dice de ellos que comparten con libertad, dan con generosidad y sus buenas acciones serán recordadas. Pero hay una promesa al final y dice, ellos tendrán influencia y recibirán honor. Tendrán influencia y recibirán honor. Es la promesa de Dios esta noche para nosotros y que hoy te quiero compartir como el camino, el plan que Dios tiene para cada uno de los que estamos en esta reunión. Es lo que Cristo Jesús vino a traer al ser humano, a recuperar para nosotros dos características, dos cualidades que en el principio Él había dado a todos los seres humanos, influencia y honor. Quiero decirte esto de parte de Dios. Hablando de profecía, hablando de esta serie de Profetizarán, el plan de Dios para ti y para tu familia es que tengan influencia y honor. Esa es la propuesta del cristianismo, la propuesta de Jesús cuando llamó a los seres humanos a seguirle. Nos llamó para darnos influencia y honor. Por eso Jesús, cuando subió al cielo, dijo algo que alguien me decía ayer, ay, a mí se me hace difícil creer que eso sea para mí. El Señor Jesús dijo, aquellos que creen en mí, mayores obras que las que yo hice harán. ¿De dónde sacó Jesús esta promesa que parece tan loca y tan difícil para simples seres humanos? Los que lo seguían eran seres humanos con conflictos, con dificultades para relacionarse, eso eran los apóstoles. Ustedes ven a los apóstoles peleándose entre ellos. Al final cuando ya están por terminar los días de Jesús, Jesús le dice a Pedro, ¿y a ti qué? Tengo ganas de hacer una predicación sobre esto, porque esta expresión de Jesús está tratando de liberar a Pedro de algo que sucede en todas las generaciones. Pedro era mayor, parece que Juan, y Jesús le dice esto porque Pedro está diciéndole, Señor, a mí me has dicho que voy a tener que sufrir, que me llevarán de anciano, te llevarán de aquí para allá, o sea, que voy a estar en debilidad. ¿Y a Juan qué? ¿A él qué le va a pasar? Señor, ¿y por qué a él no le dices también algo difícil? ¿Acaso es tu favorito? Algunos interpretan que Pedro estaba como envidioso de "Ah, todo eso me va a tocar a mí y no a él". Se muestra el apóstol Pedro antes de que venga el Espíritu Santo como un hombre, a pesar de que era mayor, parece que era el mayor de ellos o de los mayores, como un hombre inseguro, no tan maduro, con un temperamento que quiere figurar y que es muy carismático, pero, sí, pero está buscando figurar siempre. Entonces esto le genera muchas inseguridades y algunos dicen que en esta expresión de Pedro se está mostrando es como que un interés en saber y qué va a pasar con el otro, como una competencia y todo el tiempo estarse comparando. Y Jesús le quiere traer sanidad a Pedro o le da sanidad al decirle en ese momento, ¿y a ti qué? Pero fíjense que esto nos muestra esta escena, me encanta la Biblia porque la Biblia es sin asepsia. La Biblia muestra a los seres humanos tal cual como son y dice la misma Biblia que Jesús vino y se hizo como nosotros, pero no para estarnos consintiendo nuestros caprichos y nuestros asuntos de carácter,
Y para que nos excusemos en eso, sino para decirnos, yo estoy cerca de ustedes y fíjense, a pesar de que vivo todas las tentaciones y las fallas de personalidad y de carácter que ustedes pueden vivir, no me avergüenzo de eso, de ustedes, pero también les quiero mostrar que sí se puede ser diferente, sí se puede salir de allí, sí pueden ser rescatados de esa identidad que los hace hacer el ridículo en sus relaciones. Pedro puede ser rescatado de esa competencia ridícula con uno que es menor que tú o alguno que sea mayor. Eso no es lo que yo tengo para ti. Te estoy llamando a algo más grande. Te estoy llamando a trascender, no a compararte con otro. Entonces Jesús le quiere dar libertad y le dice, ¿y a ti qué? No te preocupes por eso. Enfócate en el camino que yo tengo para ti. Y entonces él les dice a estos seres humanos, te pongo el ejemplo de Pedro para que veas a quiénes le estaba hablando Jesús. No eran los super líderes, super disciplinados y no sé qué, y que ganaron el poder de Dios por su disciplina. No, no eran nada de eso, eran seres humanos bien quebrados. Y luego vas a ver en el libro de los Hechos, viene el Espíritu Santo sobre ellos, mejoran en muchas cosas, pero vuelven a aparecer escenas que uno dice no son propias del liderazgo que les está dando Jesús. Más adelante vemos a Pedro de nuevo con temor a ser rechazado por unos judíos que están fuera de Jerusalén. Él va a visitar a otras ciudades. Y en estas ciudades hay iglesias que están compuestas por gente judía y gente no judía, que tenían costumbres diferentes. Y los judíos de ese lugar donde Pedro va a visitar se apartan de los no judíos porque porque había como un sectarismo, estaban viviendo como, no sectarismo, esto es como regionalismo, como xenofobia, molestia por el otro, aunque eran cristianos, ¿eh? Y entonces Pedro, siendo un líder de una iglesia que en Jerusalén, la iglesia que él inició, en dos predicaciones de Pedro se convierte en una iglesia de 8,000, primero 3,000 y luego 5,000, o al revés, pero terminan siendo 8,000 personas, o sea, una mega iglesia. Y el líder de esta mega iglesia va a esta nueva ciudad, es Pedro, y todavía muestra allí, lo vence un comportamiento, una tendencia de regionalismo y de sectarismo, de infantilismo, diríamos. Se comporta como un niño emocionalmente, espiritualmente. ¿Qué hace? Dice Pablo en una de sus cartas, tuve que reprender a Pedro porque él tuvo una actitud hipócrita. Cuando estaba con los judíos fuera de Jerusalén, creo que era Antioquía, se avergonzó de los gentiles y se apartó de ellos. O sea, se creyó VIP, se creyó yo soy de un sector de influencia, lo cual es súper anticristiano. Nunca te permitas esto, nunca permitan esto en sus comunidades. No hay gente VIP, no hay gente de mayor influencia, no debe haber separación en el cuerpo de Cristo. Lo que realmente bendice al cristiano y lo hace más como Cristo es relacionarse en la diferencia, aprender del diferente, nunca creerte aislado por ninguna condición, por favor. Entonces Pedro hace esto y Pablo, que es maduro, le dice, lo tuve que reprender siendo un líder de mi iglesia. Bueno, este tipo de personas con cosas que superar es a quienes Jesús les dice, ustedes que han creído en mí, los que creen en mí, mayores cosas que las que yo he hecho harán. Y qué cosas tan grandiosas había hecho Jesús. Entonces eso nos da esperanza de que el llamado a trascender, a tener influencia y honor, es para todo aquel que decida decirle, sí, Jesús, yo quiero que hagas algo chévere y transformador conmigo, que me hagas más como tú. Ven a mí, a los que están quebrados. Salmo 112:1 dice, fue el salmo que les leí, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Entonces, la base de poder alcanzar esta promesa de influencia y honor es sencillamente que temas al Señor. ¿Cuántos aquí creen que temen al Señor? ¿Saben qué es temer al Señor? Temer al Señor no es tenerle temor a Dios. Temer al Señor esa palabra significa considerarlo. Aquellos que consideran a Dios cuando van a dar un paso en sus quebrantos, en sus dificultades, ellos son beneficiarios de esta promesa. Mire, el Salmo termina diciendo, ellos tendrán influencia y recibirán honor. Entonces esa promesa es para ti y para mí. Honor. Esta palabra honor es la que hoy te quiero transmitir de parte de Dios y significa lo siguiente. En el original, esta palabra de honor que estamos leyendo en este salmo significa cuernos, es como tener cuernos. ¿Han visto estos animales que tienen el carnero?
Animales fuertes, cuando los ves, tú te intimidas. Cuernos, un diente de elefante, significa esta palabra. ¿Cuántos han visto un diente de elefante? Quizá allá en Australia, que Caro está más cerca de Asia, lo haya visto, o en un circo, si ha sido un circo. Un diente de elefante es una cosa impactante y con un diente de un elefante puede acabarte en un segundo. Significa potencia, significa fortaleza. Son como rayos que salen y como significa cabeza. Entonces lo que el Salmo nos está prometiendo es que aún en tu imperfección, quienes siendo imperfectos consideran al Señor en su camino, en ese camino donde lo estás considerando, Él te va a dar como un diente de león, te va a dar influencia y honor. Honores, te va a dar un diente de león sobre tus enemigos. Él te va a poner en cabeza, o sea, te va a dar capacidad de liderar sobre la situación y te va a dar cuernos. Los cuernos en la Biblia hablan de autoridad, de poder. Honor es un lugar de poder para gobernar, para sacar algo adelante, para enfrentar al enemigo. Y tendrán influencia. ¿Por qué este salmo dice esto? Porque el salmo está recordándole a los seres humanos, a ti y a mí, de dónde venimos. Jesús hoy quiere hablarnos y decirnos, el considerarme a mí, el tener temor de Dios y considerarme en tus caminos, es la puerta que yo te abro para que recibas influencia y honor, porque ese es tu lugar original. El pecado y las tendencias de pecado en tu corazón te van a poner en deshonra. Le pasó esto a Pedro, quedó en ridículo frente a los discípulos cuando le dice su tendencia de pecado de querer figurar, le hace realizar una pregunta absurda e infantil de Señor, ¿y a Juan qué le va a pasar? Quedó en ridículo. Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? No te preocupes por eso. Pero luego, cuando él rinde su corazón a Cristo, él recibe el Espíritu Santo y rinde sus tendencias de pecado después de negar a Jesús. ¿Recuerdan? Pedro negó a Jesús frente a la cruz. Cuando Jesús está ahí, bueno, lo están juzgando antes de ir a la cruz y él lo niega 3 veces. Ahí Pedro se da cuenta, ay, realmente soy muy débil. Sí, tengo un carisma, soy muy afable, pero tengo una tendencia a buscar aprobación y compararme con otros. Soy muy infantil. Necesito, Jesús, que me salves. Entonces él se arrepiente, ahí viene como una profunda conversión de Pedro a Cristo y su carácter comienza a cambiar. El Señor Jesús escucha esa oración de Pedro y lo restaura a un honor, o sea, a un lugar de influencia. Luego vemos a Pedro en Hechos, como les decía, viene el Espíritu Santo sobre ellos, ya el Señor Jesús ha muerto, ha resucitado, ellos reciben el Espíritu Santo y Pedro, el que antes vemos como infantil, antes de la muerte de Cristo, después de abrir las tendencias de pecado de su corazón, recibe el consuelo de Jesús. Recordarán esta escena en la que Jesús resucita y ellos están pescando. De repente ven a alguien allá haciendo un pescado sobre la arena y les llama, vengan, desayunen. Y ellos dicen, ¿será el Señor Jesús? Y era Jesús. Jesús les preparó un desayuno con pescado. Recuerden que Pedro era un pescador. Él lo estaba haciendo especialmente para conversar con Pedro y consolarlo por la culpa que Pedro está sintiendo de haber abandonado al Señor. Entonces el Señor Jesús le hace un pescado para tener un desayuno con Pedro y hablar con él. Y el Señor Jesús le pregunta 3 veces, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Bueno, de las 3 veces, al final Pedro termina diciendo, sí, Señor, te amo. Las mismas 3 veces que Pedro negó a Jesús, Jesús le pone a hablar para sanarlo de la indignidad y de la culpa que él siente por su pecado, por su tendencia hacia el mal, que dice, le he fallado al Señor. Y es la situación en la que podemos estar tú y yo. Pero el Señor Jesús se deleita y le encanta encontrar a aquellos que han perdido su honor en algún área de su vida, que hoy se sienten culpables por la manera como reaccioné frente a mi esposo, frente a mi hijo, Señor, pero ¿por qué siempre caigo en esto? Esto no es típico de un cristiano y yo temo a ti, quiero seguirte. Señor, me siento muy deshonrado y a veces llegas a sentir que ni siquiera tienes la autoridad para compartir la palabra de Dios, para hablarle a otro y tu corazón se va enfriando. El Señor Jesús conoce eso
Y por eso la propuesta de Jesús es, vuélvete a mí como con Pedro, hablemos y deja que yo consuele tu corazón, te quite la tendencia del pecado y mi consuelo y mi ternura van a sanarte de la dureza y de la deshonra que trae la maldad del error. Esa es la propuesta de Jesús. Jesús hizo eso con Pedro, no lo condenó y le dijo, venga, ven y hablemos, Pedro, de tus tendencias. Hablaron, Pedro le dijo, está bien, Señor, la verdad es que yo no te amo. Él le dice, no puedo responder a tu pregunta de, no te amo con ese amor ágape incondicional que daría todo. La verdad, Señor, es que te fileo, o sea, te amo con un amor de 50-50. Esa es la realidad de mi corazón. Entonces Jesús no lo condena y le dice, sí, yo sé, pero de igual manera, Pedro, yo te doy honor, te devuelvo el honor de seguirme y te digo, cuida mis ovejas, te voy a entregar ovejas. No te sientas condenado, yo te recibo, te consuelo y te perdono y vamos a levantarnos. Vas a caminar en mi honor. Entonces Pedro les decía en Hechos, ven, vas a ver, es interesante que leas cómo se desarrolla el apóstol Pedro. Pedro es el primero de los discípulos que tiene el honor de que con su primera predicación, cuando reciben el Espíritu Santo, se convierte en miles de personas. Imagínate lo lindo que es el Jesús al que sigues. Te dice, yo te creé para la influencia y el honor. Tus tendencias de pecado van a tratar de enfriar tu corazón, pero lo que quiero hoy que hagamos es que me dejes entrar a ese lugar, a esas tendencias, a esos hábitos destructivos que tienes y deja que yo te converse contigo sobre eso, conversemos sobre eso y que yo te consuele de la culpa y la deshonra que trae el comportamiento, los hábitos destructivos, la incapacidad de ser disciplinado, sí, yo sé, te avergüenza y te hace quedar mal y sé que quieres hacerlo. Tienes unos patrones aprendidos en tu cultura, en tu familia, que te marcaron y hoy de adulto son tendencia en ti y te ganan a tus buenas intenciones. Yo conozco eso, pero yo te creé para el honor. Entonces, ¿cómo cerramos la brecha entre ese lugar, esa tendencia, ese hábito destructivo que te está impidiendo mi bendición, caminar en mi honor, y el lugar de honor que yo tengo para ti? Te entrego una herramienta y la herramienta que yo te doy es mi consuelo. He aquí el sello de la enseñanza que hemos venido aprendiendo. El consuelo de Dios es una acción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo viniendo a tu vida, dándote el carácter de Él. El Espíritu Santo es tierno, Él es consolador. Él quiere quitar la herida que deja el pecado y que endurece nuestro corazón y nos hace sentir indignos del lugar de autoridad, de influencia, de liderazgo que Dios quiere para nosotros y nos aleja del plan de Dios. Entonces él viene a derramar su consuelo y a decirte, aunque hoy estás ahí, yo te veo en otro lugar, en un cuadro final. Déjame decirte lo que yo veo de ti para llevarte a ese cuadro final y te voy a ayudar a creer en la identidad que yo tengo para ti, en esa área donde te gana el hábito destructivo. Esta noche, ¿de qué estamos hablando? De sanidad de hábitos destructivos, sanidad del ambiente que te roba la influencia y que te roba el honor. Y esto lo trae, mira, admirablemente te digo, no lo trae la disciplina, por mucha disciplina cristiana que tú quieras tener. En algún momento vas a fallar y vas a caer. Realmente lo que sana la herida, lo que arranca la raíz del hábito destructivo es el consuelo del Espíritu Santo, la acción renovadora del Espíritu Santo. Recuerdan que aquí vimos la palabra consuelo del Espíritu Santo. Es ese aliento del Espíritu Santo, esa ayuda del Espíritu Santo diciéndote, se puede restaurar esto, hay esperanza en esto, decíamos, el confort, es ese banquete que Dios prepara para ti en presencia de tus tendencias de pecado que te angustian y te dice, te recuerdo que eres mi hijo. Te recuerdo que aunque ahorita estás en ese hábito de pecado, tú perteneces a mi libertad, a mi honor. Te compré con mi sangre y tú llevas mi sello, llevas mi nombre. Tú eres Cristo en esta tierra. Aunque hoy no lo parezcas, aunque hoy parezcas todo lo contrario a Cristo, tú eres Cristo a mis ojos y yo te voy a convertir en lo que yo veo de ti. Entonces el Espíritu Santo te da el confort de Dios y te dice, ven y come conmigo. Te da el confort, es esa comodidad de Dios, de saber que Él es quien va a ir transformándote a ti
en la medida en que te relacionas con Él. Recuerdan que decíamos del confort, que es similar a lo que dice el Salmo 23, David en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados pasos me hace descansar y dice, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es, cuando estoy en angustia, cuando me ganan las tendencias de pecado, las angustias pueden ser externas o internas. En este caso estamos hablando de tus angustias internas, de tus hábitos de pecado, de esas cosas que te roban la bendición de Dios y te condenan. Hay sanidad de eso como dice el salmista, cuando el Señor adereza mesa para ti delante de tus angustiadores. O sea, en el hábito de pecado, en el área destructiva, Dios quiere invitarte a comer con Él, a compartir una cena con Él. ¿Qué quiere decir esto de comer? De que Él adereza un banquete para ti. Te traigo a descansar en el confort de mi gracia. ¿Cuál es el confort de su gracia? En la cruz, Claudia, yo pagué para que seas libre de tus hábitos de pecado, para ayudarte y darte el poder para estar por encima de lo que antes te dominó. Mientras más te relacionas conmigo, más mi poder, mi capacidad, mi potencia va a llenarte a ti y vas a estar más segura frente a las tendencias de pecado que te angustian y las vas a poder dominar. Es decir, te invito a relacionarte conmigo, a descansar en lo que yo puedo hacer, te puedo inyectar cada vez que vienes a mí, lees mi palabra, oras, me buscas, me adoras, y entre más te relaciones y comas conmigo, ese es el banquete, comes conmigo, más yo te doy de mi parecer, de mi potencial, de lo que yo digo que tú eres y de mi autoridad sobre el mal para que tú puedas vencer a tus angustiadores y ellos se retiren y los hábitos de pecado te dejen de dominar. Así volverás a la influencia y al honor que yo diseñé para ti. Dice la Biblia lo siguiente. Mateo 24:12, Jesús hablando del avance de la oscuridad y de los tiempos, dice que sucede algo en el corazón nuestro cuando hay tanta maldad, bien sean heridas que recibimos o patrones de maldad que vemos alrededor. Por ejemplo, los que vivimos en Colombia, nos levantamos, prendemos las noticias y es mataron a no sé cuántos, hirieron a no sé qué. ¿Qué pasa cuando hay tanto ambiente de maldad alrededor? Bien sea porque nos pegue directamente o porque son los patrones que vemos alrededor, el grito, la maldición, la crítica destructiva, dice Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando hay maldad, nos movemos en ambientes de maldad, todos nos movemos en eso. El riesgo es que nuestro corazón se vaya endureciendo y vamos generando como callos, son mecanismos de defensa, pero el corazón se endurece. Cuando el corazón se endurece, entonces nos ganan las tendencias de pecado. Tendencias de pecado como la indiferencia, la crueldad, tendencias de pecado como la mentira, la deshonestidad, y comenzamos a andar en el ambiente, de alguna manera somos influenciados por el ambiente de maldad que nos rodea. Entonces eso nos aleja del lugar de honor, de santidad que Dios diseñó para nosotros. ¿Cómo se cierra esa brecha? El corazón se enfría por causa de la maldad. Esto para los que están enfrentando conflicto en su casa. Entre más juicio haya, entre más crítica haya, más exigencia cruel haya en la casa de parte, por ejemplo, del esposo o la esposa, es que tú no te rinde la mañana. Mira, no tienes la comida a tiempo. Entre más juicio traigas, más se va a endurecer el corazón y más se va a arraigar el mal y el conflicto crece. Nos alejamos del lugar de honor y de influencia que Jesús quiere para nosotros y se pierde el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución de Cristo para nosotros? Por causa de la maldad, de las tendencias de pecado, tu corazón se va a hacer más frío y por eso eres como irritable y por eso no sales del hábito de pecado. ¿Cuál es la solución cuando algo está endurecido? A ver, mujeres o hombres, cuando estamos haciendo las arepas, aquí se hace con harina pan, allá usa maseca, creo, para hacer las tortillas en México, bueno, no sé qué se haga en Australia o en Panamá. Cuando se va endureciendo, de pronto echaste mucha harina y ya se te están poniendo duras y dices, ay, trato de hacer la bolita y se quiebra. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que nos dicen las instrucciones que debemos hacer? Echarle un hielo,
¿Cuál es la salida? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién cocina en este lugar? Todavía soy la única. Ponerle agua. Ponerle más Exacto, agua. exacto, agüita, lechecita, le echan aquí harina pan. Y si es calientita, mejor, ¿no? Cierto, te ayuda. Hace más suavecita la masa. Esta es la solución que Jesucristo dice de que va a sanar. Este es el punto con el que te quiero dejar. Que va a sanar los hábitos de pecado en tu esposo, en tus hijos, en ti. Y que va a desatar esos nudos del conflicto, los nudos de la masa, los nudos que se le hacen a la masa y que no deben quedar. Los nudos que hacen que permanezca el conflicto, ¿sabes cuál es? Dice Proverbios 16, la verdad y el amor tierno, la ternura y el consuelo que trae el Espíritu Santo. Salmos 71, 21 dice esto que ahora estamos mirando. Si puedes ir conmigo, no sé si Kevin alcanza a ponerlo ahí, pero el Salmo 71, 21 dice lo siguiente. Por aquí dice, has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a un mayor honor y me consolarás una vez más. El consuelo del Espíritu Santo es lo que te vincula a volver a estar en el lugar de honor de Dios para ti. El pecado, las tendencias de pecado nos ridiculizan, nos traen privaciones, dice este salmo, tú has permitido que sufra privaciones, Señor. Yo sé que no es que Dios las traiga, dice el salmista, tú lo has permitido por mis tendencias de pecado. Pero tú yo sé que volverás a darme vida y me vas a levantar de lo profundo donde hemos caído, del conflicto profundo en el que está mi casa. Me vas a restaurar incluso a un mayor honor. De nuevo habla de que el plan de Dios siempre es restaurarte a un mayor honor, no dejarte caído. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Me consolarás una vez más. Para que yo vuelva a ese lugar de honor y de libertad que Jesús tiene para mí, la solución de Dios es deja que yo te consuele, que te eche la agüita caliente que va a quitar los nudos de la masa endurecida de tu corazón y te quite las tendencias de pecado. El honor está vinculado al consuelo de Dios, es la propuesta que hoy te traigo. Y el libro de Isaías es el capítulo en el que hoy nos vamos a basar. Dice esto, Isaías 51. Isaías nos explica un poco mejor cómo es eso de que el honor, el consuelo de Dios restaura a la persona, nos lleva de nuevo al honor y quita la maldad de nuestro corazón. Dice Isaías, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados. Es decir, no están libres, le está hablando a personas que no están libres, pero tienen la esperanza de ser liberados. Están atados. ¿Atados a qué? Atados al pecado, atados a la crisis familiar, atados al adulterio, atado a hábitos destructivos. Todos los que buscan al Señor tienen la esperanza de ser liberados, hoy están atados, pero están buscando al Señor. Esa es nuestra condición, la condición del apóstol Pedro. Consideren la piedra de la que fueron tallados. Es lo primero para disfrutar la libertad del consuelo de Dios. Nos dice Isaías, lo primero que quiero que ustedes miren es de dónde salieron, de qué piedra ustedes fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Porque Isaías habla de canteras. ¿Qué es esta figura? Ustedes saben que se usan para construcciones canteras. De canteras se sacan piedras con las que se van a edificar, no sé, zonas empresariales, edificios, se van a hacer casas, edificios, templos. Hay que sacar arena, sacar piedra, y eso de dónde se saca? De las canteras. Entonces, Isaías está haciendo esta alusión y dice, así como se sacan piedras y arena de las canteras para hacer construcciones, ustedes son piedras, son instrumentos valiosos con los que Dios quiere hacer construcciones de vida, construir familias, construir liderazgos, construir proyectos. Fueron sacados, aunque hoy están construyendo vidas y proyectos, recuerden una cosa, ustedes no se hicieron a ustedes mismos, no surgieron de la nada. Ustedes fueron sacados de una cantera. Ustedes tienen un origen. Recuerden la piedra de la que fueron tallados. Considérenla. ¿Cuál es esa piedra de la que tú y yo fuimos tallados? Fuimos tallados, fuimos originados de Cristo. Génesis 1:27 dice esto. Así que Dios creó a los seres humanos. Tú y yo somos humanos. Dios te creó a su propia imagen.
A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, hombres y mujeres que estamos en esta reunión. Ustedes fueron creados y fueron creados por Dios. Ese Dios ahí es Jesucristo. Él los creó. Así que la piedra o el origen tuyo, ¿cuál es? No es María la Baja, no es Cartagena, no es Barranquilla, no es Australia, no es México. Tu origen es Dios. Es la cantera de la que tú fuiste sacado. Es la arena de la que tú procedes. La piedra de la que tú procedes es Cristo, es Dios. Y fíjate lo que dice, y Él te creó como hombre y mujer, pero eres más que un hombre o una mujer, a su propia imagen, o sea, tú eres la imagen de Dios. Tú y el ser humano con el que estás en conflicto, que está en tendencia de pecado, tu hijo que está en adicciones, es la imagen de Dios. Ese es el origen de Él. Y entonces Isaías nos dice, los que tienen la esperanza de ser liberados, corran al consuelo de Dios y reconozcan una cosa. Recuerden de dónde fueron sacados. Hoy estás en una condición, en un área de hábito de pecado, pero eso no es tu identidad. Tu identidad es la imagen del Dios que te creó. Tú eres la imagen del Dios santo que creó esta tierra. Tú eres la imagen del Dios libre que creó esta tierra. Tú eres la imagen del Dios poderoso que creó esta tierra, del Dios tierno, dulce y bueno que creó esta tierra, del Dios reconciliador. Tú eres la imagen de Dios. Considera la piedra de la cual fuiste sacado. Aunque hoy estás en hábito de pecado, tú no naciste de ahí, no es tu origen, no es tu estructura esencial. Tú eres de Dios. La piedra de la que tú provienes es Cristo. Él es de donde tú saliste. Considera para volver a Él. Entonces luego dice Génesis, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre todos los peces del mar. Tanto a hombres como mujeres, Dios los hizo a su imagen. Ese es tu honor, que dice el Salmo que el Señor te quiere restaurar. Ellos tendrán influencia y honor, nos prometía el Salmo, cuando corres a Jesús. Bueno, esa influencia, ese honor es volver a ser la imagen de Dios cuando corres a Él. Y lo segundo que te quiere dar, el Señor promete para los que temen, buscan a Dios y le entregan sus áreas de insuficiencia, de pecado, es sean fructíferos y multiplíquense, gobiernen sobre ella, o sea, les da influencia. Lo que Jesús quiere traerte es, justo en esa área donde hay batallas con hábitos destructivos, Jesús te quiere traer influencia y es que puedas gobernar esa área y esa área no te domine a ti, que seas restaurado a la imagen de Dios y entonces tú puedas gobernar sobre esa área y sobre toda área de autoridad donde el Señor Jesús te quiere llevar. Tu área de hábito destructivo hoy, al rendirla a Cristo y recibir su consuelo, que te va a traer su honor y su influencia, será tu área de mayor influencia, será tu área de gobierno en esta tierra. Génesis nos propone algo y es, todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, o sea, con honor, fueron creados para vivir en honor, fueron creados para el honor. Y también fueron creados en bendición. Tú estás bendecido. Así que no hay maldición que hayas recibido en tu casa, a partir de tus errores, en tus años de vida, maldición que hayas recibido incluso en iglesias, o maldición que hayas recibido en tu entorno cultural, que pueda más que la bendición que Dios determinó para ti. Fuiste creado en bendición, te bendijo el Señor desde tu creación. Y fuiste creado para dos cosas, para fructificar todo lo que toques, que dé fruto lo que hagas dirigido por Dios y para que todo lo que tú toques se multiplique llevando la imagen de Dios. No fuiste creado para la escasez y para la ruina en esa área que te está trayendo destrucción. Eso no te pertenece. Ese área, ese hábito destructivo. A ti te pertenece el dar fruto y el multiplicar todo aquello donde tú vayas y camines y trabajes. Y a ti te pertenece el gobierno, la autoridad, la influencia para traer los planes de Dios al lugar donde vayas y a esa área de tu vida en la que hoy hay hábitos destructivos. Te pertenece la autoridad para gobernar. Y eso es lo que Jesús vino a restaurar en nosotros. ¿Y cómo lo restaura? Lo primero que te dice es considera de dónde tú vienes. No vienes de ese hábito de pecado, tú vienes y
de Dios. Tu origen está en Jesús. La piedra de la cual saliste es Cristo Jesús. Dice Isaías, sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Esto dice Isaías, lo mismo que está diciendo Génesis. Aunque hoy estés en esa área de destrucción, si la rindes a Cristo y te vuelves a la roca que te creó, que es Jesús, y le dices, Señor, sí, como hizo Pedro, hey, Señor, ya no voy a seguir escondiendo mi tendencia. He batallado por serte fiel en esto, pero la verdad es que esta área yo no la puedo liberar. Ven y libérame tú. Esa es mi condición destructiva hoy. Consuélame, Señor, y cámbiame el dolor del pecado de la maldad que me endureció el corazón y ablándame con tu consuelo y tu ternura para que yo pueda volver a mi lugar de honor, que es gobernar sobre esta área, ser multiplicado y caminar en tu bendición. ¿Cuál es tu bendición? Ser la imagen de Dios, tener el carácter de Dios en esta área, en lugar de esta tendencia de pecado que está destruyendo mi vida, mi matrimonio, mis relaciones laborales. ¿Se entiende esto? Sin el consuelo de Dios, sin el consuelo, no estaríamos motivados a hacer el bien. Por eso es que en lugar de el Señor condenarte y darte duro en tu área de pecado, lo que el Señor te va a traer es esperanza, consuelo y decirte, yo estoy aquí, yo soy el Paracleto, yo te ayudo a salir de ahí. Descansa en mí y solo deja que yo te guíe con mi confort, con mi gracia. El dolor de la maldad propia o ajena nos consumiría y entonces estaríamos inclinados a hacer el mal porque el amor se enfriaría. El amor del Padre es el motor del bien. Esa es la propuesta. ¿Cómo va a sanar Dios las tendencias de maldad en tu corazón? Derramando su consuelo, su ternura y su amor. Permite que Él llegue con su amor, como llegó sobre el apóstol Pedro y le dijo, Pedro, está todo bien, yo conozco tu tendencia, déjame ayudarte a que algún día puedas llegar a amarme incondicionalmente. Yo te consuelo y te acepto y te voy a ir cargando en aquello en lo que tú no puedes caminar solo y ser santo, ser fiel. Deja que yo te cargue, deja que yo te lleve y te consuele. Mi amor va a echar fuera el temor y la dureza de tu corazón y entonces estarás capacitado para hacer el bien. La propuesta que yo hoy te tengo es que recibas esa ternura, ese consuelo del Espíritu Santo en tus áreas de dolor y también lo transmitas a tus seres queridos. Y es esa ternura, ese consuelo del amor del Señor, esas palabras de Dios diciéndote, no eres un adicto. Tú fuiste creado para traer libertad a otros, aun cuando tú estás padeciendo esa adicción. Y tú vas a caminar en esa esperanza y ese confort del Señor. Y esas palabras te van a dar libertad. Van a sanar la herida profunda de tu corazón que lo endureció y lo hizo caminar hacia el mal. Por eso en Isaías Dios habla mucho del consuelo para un pueblo que ha sufrido castigo por su pecado. Consuelo como remedio, o es como un remedio, un jarabe, una vitamina o una píldora para que puedan andar en un camino mejor para hacer el bien. Miren lo que dice Isaías 51 del 12 al 13. Dice, yo quien te consuela, entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitaron como la hierba y desaparecen? Sin embargo, has olvidado al Señor tu Creador, que extendió el cielo como un dosel y puso los cimientos de la tierra. ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? Pronto quedarán libres los cautivos. La prisión y el hambre y la muerte no serán su destino, pues yo, el Señor tu Dios, soy el que agito el mar haciendo que rujan las olas. Mi nombre es el Señor de los ejércitos celestiales y he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo soy el Dios que te consuela. Habíamos leído en Isaías que el Señor le hablaba al pueblo de Israel, un pueblo que estaba cautivo, y le decía, digan a mi pueblo que yo estoy aquí para consolarlos y que los pondré en libertad. El consuelo de Dios te va a traer libertad. El Señor no quiere que tú estés cautivo del pecado que hoy te domina, sino que te dejes consolar en aquella maldad que endureció tu corazón y te generó tendencias de error, hábitos destructivos. La propuesta de Dios en esta noche que yo te traigo de parte del Señor
es que permitas que Él traiga consuelo a tu corazón y vas a experimentar libertad de los hábitos de pecado que te alejan del honor inicial para el cual Jesucristo te creó. A ti te pertenecen el consuelo, la ternura, el honor y la influencia del Dios que te creó y que te puso aquí para vivir en su confort y caminar en sus planes, caminando y siendo libre del terror, de las adicciones por su poder.